Dios ha puesto en mi corazón una palabra profética para este año 2025. Pero esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón se la vamos a ir dando por parte. Hoy vamos a entregar la primera parte de esta palabra profética que Dios ha puesto en mi espíritu. Y en el transcurso del año 2025 entonces estaremos dando la otra parte de esta palabra profética. Y le invito a que abra su Biblia con nosotros en Apocalipsis capítulo 21. Luego que dé la palabra profética, pues entonces continuarán las demás partes del servicio de hoy, que es la ofrenda, etcétera, etcétera, etcétera. Apocalipsis capítulo 21, su versículo 5. Una de las cosas que Dios ha tratado con nosotros es que nosotros como iglesia estamos entrando a una temporada de reinicio, de reconstrucción, de reconfiguración. Y nosotros como iglesia debemos abrazar este momento y entregarnos completamente a ese proceso. Cuando hablamos de reconfiguración, es como cuando alguien comienza a reformar, a reconfigurar una computadora o un programa, donde comenzamos a sacar de nuestra manera de pensar y de ver las cosas, aquellas cosas que no concuerdan, que no armonizan con el texto sagrado de la palabra de Dios, y donde comenzamos a alinear nuestros pensamientos a lo que realmente la palabra de Dios establece. Eso habla completamente de reconstrucción, eso habla de reconfiguración. Y lo que Dios está diciendo es que nos está llevando a un plano original. Dígale al que está a su lado: Dios, en su inmensa misericordia, está tratando con su iglesia, no solo con nosotros acá localmente, sino que está tratando con su iglesia genuina para que vuelva al plano original. Y en esta casa hay personas que están atentos a lo que Dios dice. Hay profetas en esta casa que están atentos a lo que el Espíritu Santo dice para este tiempo. Y nosotros hemos recibido en nuestro espíritu esa reconfiguración que Dios está haciendo en su iglesia. Dios le está exigiendo a su iglesia volver a lo genuino, a lo original. Y no es casualidad que nuestro próximo congreso, año 2025, sea con ese tema genuino. Eso no es casualidad, porque yo creo que la verdadera iglesia está experimentando en estos últimos tiempos un despertar que va en concordancia con lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios para este tiempo. Y el libro de Apocalipsis, en su capítulo 21, versículo 5 dice: y el que está sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Diga, Él hace nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Diga, estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Cuál palabra
la que Dios le reveló a Juan en este libro conocido como Apocalipsis, que significa revelación. Juan, para recibir esta palabra, tuvo que estar en un plano diferente. Él tuvo que estar en el plano espiritual, porque lo espiritual armoniza solamente con lo espiritual. El hombre espiritual es el que tiene la capacidad para discernir las cosas que son de Dios. Y estaré compartiendo varias palabras para este año 2025 en las próximas semanas. Y le estaré compartiendo en pequeñas proporciones que ayudarán a dar lenguaje a lo que Dios está haciendo y hacia donde nosotros vamos. Hay muchas personas que están atravesando diversos procesos. Hay otras que están comenzando en su andar con Jesucristo, son nuevos creyentes. Y Dios definitivamente lo que está haciendo es que su iglesia reconozca humildemente lo que ha creído de parte de Dios, pero también que reconozca lo que Dios le está demandando, lo que Dios le está exigiendo. Amén. Y esta palabra Dios la ha puesto en lo más profundo de mi interior, y yo sé que muchos de ustedes, a medida que vayan escuchando esta palabra, también la van a asimilar y la van a recibir en lo más profundo de su ser. Y la primera palabra que quiero compartir trata acerca del impacto global y personal de la temporada en la que Dios nos está desmantelando y reconstruyendo. Todos sabemos lo que está pasando ahora mismo en el mundo. Hay un conflicto que no termina en Medio Oriente. Hay guerras, como la palabra así lo establece. Hay rumores de guerras. Hay lucha de intereses. Cuando usted comienza a analizar profundamente la geopolítica, se dará cuenta que todo lo que Jesús profetizó en Mateo 24 se está cumpliendo al pie de la letra. Muchas religiones se han propagado sobre la tierra. El humanismo se ha propagado como una epidemia en muchos países. Hay muchas personas que se han desconectado completamente de Dios y de su palabra, pero hay otros que se están acercando más a Dios. Dígale al que está a su lado, dale gracias a Dios que tú has sido seleccionado por el Padre en este momento histórico. Dígaselo, tú has sido seleccionado por el Padre en este momento histórico. Y por eso quiero hablarle en esta primera palabra, en esta primera parte, acerca de ese impacto global y personal y lo que Dios está haciendo. Dios está demoliendo muchas cosas en la iglesia del Señor para luego comenzar a reconstruir. Hay muchos conceptos que nos enseñaron con buenas intenciones, pero que no son conceptos netamente bíblicos o escriturales, y Dios a través de su palabra está demoliendo esos conceptos para comenzar a reconstruir lo que Dios quiere que se reconstruya. Y a veces nosotros pensamos que las cosas que ya no están funcionando, y nos damos cuenta de que hay cosas que ya no están funcionando, y pensamos que eso es malo. No, eso es bueno que nosotros pensemos de esa manera, porque así le damos oportunidad al Señor, le damos oportunidad al Espíritu Santo para que derribe esa vieja infraestructura. Esa vieja infraestructura y establezca una nueva estructura. Y es lo que Dios va a hacer. Todo lo que no es escritural, Dios lo derribará a través de su palabra para que se establezca lo genuino. Diga, para que se establezca lo original. Y eso va a producir un nuevo movimiento de su espíritu.
Amén. Y hemos sentido esas repercusiones, tanto a nivel personal como global. En los últimos 4 años muchas cosas fueron removidas. Después de la pandemia, muchas personas desaparecieron del plano espiritual. Uno pensaba que eran y no eran. Uno pensaba que era trigo, pero sin embargo no era trigo, eran cizaña. Unos pensaban que habían nacido de nuevo, pero el tiempo te dio entonces la razón de que esa persona nunca nació de nuevo. De manera que en estos últimos 4 años, obviamente después de la pandemia, muchos murieron espiritualmente. Otros nunca habían estado vivos espiritualmente hablando, nunca nacieron. Pero otros sí nacieron de nuevo, otros sí nacieron del agua y del Espíritu. Amén. Pero todo lo que no está funcionando, el Señor lo va a demoler. Dígale al que está a su lado: toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. Lo dice la Biblia. Amén. Toda infraestructura o métodos humanos, cuando hablamos de infraestructura, estamos hablando de métodos humanos, métodos que no son bíblicos, será desarraigado. Y el Señor en su misericordia nos permitirá ver eso, ver esa reforma. Porque hay cosas ya que han llegado ante la presencia de Dios. Hay relajitos por las redes sociales que están colmando la misericordia de Dios. Porque hay muchas personas que toman la palabra de Dios a la ligera y usan la palabra de Dios como ellos quieran usarla, y menosprecian con su actitud el sagrado texto de la palabra de Dios. Si usted comienza a observar cómo los musulmanes leen el Corán con tanta reverencia, usted dice: wow, pero eso es digno de imitación. El respeto con que esas personas musulmanas tratan su texto sagrado. Pero cuando usted observa también a los judíos con la Torá, tú te darás cuenta con el respeto que ellos tratan ese texto revelado de la palabra de Dios. Pero si usted observa a algunos cristianos, porque no son todos, son 2 o 3, pero hacen mucha bulla, mucho ruido. Si usted observan con la irreverencia en que ellos exponen la palabra, tú llegas a la conclusión de que Dios tiene que hacer algo, y lo va a hacer. Dígale al que está a su lado: Dios va a reestructurar su iglesia. Y Dios nos ha permitido ver esa fragilidad. Dios nos ha permitido ver las limitaciones de nuestros propios métodos para que podamos soltarlos y permitirle a Él edificar su casa. Son muchos conceptos que el hombre ha creado. Son muchos conceptos que el hombre se ha inventado, que en vez de acercar a la gente al Señor, lo que la ha hecho más lejos de Dios, la ha alejado más de Dios. Y Dios quiere que nosotros soltemos todo aquello que no tenga sustento escritural. Dígale al que está a su lado: Dios quiere que nosotros soltemos todo aquello que no tenga sustentación espiritual.